Por favor, me dicen si están viendo la presentación y me escuchan bien. Sí, señor, perfecto. Muchas gracias. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces con el tema. Recuerden que de estas 6 sesiones que vamos a tener, 3 van a ser teóricas para que podamos entender el concepto y vamos a tener 3 de práctica, ¿cierto? Y posiblemente una séptima si es del caso. Entonces, pero para poder llegar a la práctica necesitamos entender algunos conceptos. Entonces, hoy vamos a seguir con teoría, hoy vamos a hablar de algunas configuraciones de equipos como switches y los equipos de usuario final. Y dentro de 8 días vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver con el cableado, es decir, cableado pues como tal, la fibra óptica y los enlaces inalámbricos. Y ya con eso nos podemos meter a configurar en el simulador básicamente entonces la red que vamos a implementar. Que para cuando empecemos la práctica yo les voy a diseñar un caso de estudio y sobre ese caso de estudio vamos a ir haciendo el ejercicio. Entonces, hoy vamos entonces a hablar sobre cómo configurar esos equipos de comunicaciones básicos. Básicamente en una red uno tiene, como lo vimos en la primera clase, uno tiene switches, routers, repetidores, access point, equipos de usuario final, ¿cierto? Como son las ventanas, las lámparas, los equipos de cómputo, portátiles, celulares, etcétera. Y para que todo eso se pueda intercomunicar, nosotros debemos conectarlo, ¿cierto? Y lo debemos conectar a través de unos equipos de agrupamiento. Y esos equipos de agrupamiento es lo que llamamos los switches. Los switches, que lo vamos a ver en la práctica, tienen la función de agrupar, ya sean equipos de usuario final o dispositivos de misión crítica. Los switches pueden ser de core o pueden ser de agrupamiento. Listo. Para nosotros empezar a trabajar entonces en un switch o en un router, debemos entender que ese dispositivo tiene un hardware, que es lo que nosotros tocamos, vemos, un kernel, que es el sistema operativo, y el shell, que es para la línea de comandos, y una interfase de usuario, que es desde donde operamos el equipo. Esos equipos de comunicaciones se operan remotamente en la mayoría de los casos, pero la configuración inicial hay que hacerla conectado directamente al equipo, ¿cierto? Entonces el shell es la interfase de usuario, es línea de comandos básicamente. Uno de esas configuraciones también las puede hacer por modo gráfico, pero aquí la vamos a hacer es línea de comandos, que es lo que más se usa, porque uno no siempre tiene acceso a la interfaz gráfica. Entonces, cuando no la tenga, se embaló, ¿cierto? Porque la interfaz gráfica pues es clic, 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 pero vamos a aprender a hacerlo como debe ser, que es por la línea de comandos. El kernel, que es como el sistema operativo, es el que establece la comunicación entre el hardware y el software, es el intérprete, y el hardware como tal, que es la parte física. En estos equipos uno actualiza el software, el kernel, pero la parte física pues no hay forma, ¿cierto? En los equipos convencionales, pero vamos a ver cuando estemos en la práctica que hay switches de toda clase, que hay unos que son tipo enclosure, que van metiéndole cuchillas y en esa manera va creciendo el equipo, pero bueno, eso lo veremos en su momento. Y están las interfaces gráficas, ¿cierto? Pero como les dije, aquí no lo vamos a usar. Entonces esas interfaces gráficas pues nos facilitan la vida, ¿cierto? Porque es clic, clic, clic. Por ejemplo, en Linux, lo primero que uno hace es deshabilitar el modo gráfico, porque el modo gráfico tiene vulnerabilidades y fuera de eso carga mucho la memoria de los equipos. En teoría, bueno, y en la práctica, cuando un equipo se está consumiendo 4 gigas de la memoria RAM, 2 tranquilamente pueden ser del modo gráfico. Quiere decir que si usted baja el modo gráfico y después vuelve y chequea la memoria en uso, vas a ver que ya hay 2, porque se liberaron 2 con quitar ese modo gráfico. Bueno, entonces nos da mucha facilidad, pero aquí no lo vamos a usar. Está el sistema operativo del PC, ¿cierto? Nosotros necesitamos necesariamente un PC para conectarnos al equipo de diferentes maneras. Nosotros aquí en el simulador vamos a conectarlo
como lo hace un administrador de red, a través de un puerto serial, con un cablecito, y con eso hace uno la configuración inicial. Eso lo vamos a hacer en el simulador. El simulador, muchachos, es tal cual la realidad. Usted ahí no se pierde de nada. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con el sistema operativo, sea en modo texto o sea en modo gráfico, uno accede al dispositivo de comunicaciones y configura o da la configuración inicial. Para conectarnos a esos equipos de comunicaciones, básicamente usamos tres métodos o tres formas. Por consola, que ahorita se los voy a mostrar, es la más usada porque es la más segura, ¿cierto? Porque nos conectamos directamente al equipo. Recuerden que los equipos de comunicaciones son de misión crítica, porque por ahí circula todo, ¿cierto? Son los equipos que permiten la conectividad de todo y por eso se vuelven de misión crítica. Entonces, por eso consola es el método más usado, porque yo me conecto directamente al equipo. Y eso hace pues que en esa configuración inicial, que yo estoy conectado directamente al equipo, pueda configurar lo necesario, ponerle seguridad para que nadie se vaya a conectar sin seguridad por estos otros dos medios. SSH es otra forma, es Security Shell, establece una conexión como la que vemos acá, también a través de una herramienta que se llama PuTTY, en este caso, que PuTTY se puede conectar por diferentes puertos, en este caso el 22 que es el SSH, pero también puede usar el 21 que es el FTP y que no es un puerto seguro. Pero para yo poder utilizar el SSH, primero debo haber configurado la opción de seguridad por el puerto de consola, que ahorita lo vamos a ver. Y está el Telnet, que es una forma similar a SSH, simplemente que Telnet no es seguro. Es decir, la autenticación y las contraseñas viajan en texto simple. Si alguien intersecta el tráfico que usted está generando desde Telnet, va a ver todo, porque no es cifrado. En cambio, el SSH es un tráfico cifrado, o sea, nadie lo va a ver fácilmente. Y el consola, pues nadie lo va a ver porque yo estoy conectado con un cable serial como el que está acá directamente al equipo. Listo, entonces esta es la forma o el método que vamos a utilizar. Y están entonces también los programas de emulación de terminal. Listo. Con el cual usted puede simular o emular, perdón, cualquiera de los servicios anteriores que mencionamos, simplemente especificando el puerto y la versión. El PuTTY es el más conocido, pero hay muchos, ¿cierto? ¿Y este por qué gusta mucho? Porque usted aquí puede ir grabando las sesiones que configura. Es decir, la conexión a un servidor, la conexión a un switch, y esas conexiones van quedando ahí. Entonces, te permite en una segunda conexión simplemente dar un doble clic y con eso usted ya se conecta. Entonces, por eso es muy fácil de utilizar. Vamos a ver ahora entonces cómo navegamos en el equipo. Listo, y ahorita lo vamos a ver en la práctica. Estos equipos tienen unos modos de configuración. El modo usuario, que es este, uno se da cuenta que está en modo usuario porque el signo de mayor se ve ahí. En este modo yo no tengo privilegios de mayor cosa, simplemente de observar algunas configuraciones. Y este que es el modo privilegiado. El signo de número me dice que yo estoy como privilegiado, o sea, puedo hacer de todo en ese switch. Tanto para conectarme a este modo como para conectarme a este, yo debo ponerle contraseña, ¿cierto? Aquí no es que manejemos usuarios, sino contraseñas. Uno se cambia este es el primer modo. Cuando usted se conecta al equipo, este es el modo que vamos a ver, el signo de número, que es un modo usuario. Y de aquí yo paso al modo de privilegio, donde sí puedo hacer todo. Y tanto para este como para este, yo me debo autenticar con una contraseña para garantizar que el acceso va a ser de alguien que está realmente autorizado, o por lo menos que tiene la contraseña. No siempre el que tiene una contraseña es el autorizado, ¿cierto? La contraseña la pudo obtener de muchas formas, ilegalmente, a través de ingeniería social, la vio por ahí anotada,
un keylogger se la grabó, ¿cierto? La contraseña, digamos que cualquiera la puede tener, no necesariamente el que la tiene, pero es una forma de mitigar el riesgo de que se conecte a alguien que no está autorizado. ¿Listo? Muy bien. Y está el modo de configuración global, que después de que yo pase de este modo, recuerden que en el anterior me voy a devolver, recuerden que aquí estoy en modo privilegiado, ¿cierto? Y estoy en la raíz de la configuración. En el modo de configuración global ya entré al modo config, que es el modo de configuración global. Y aquí ya puedo empezar a configurar. Está el modo de configuración de línea, ¿cierto? Esta línea, aquí puede aparecer cualquier otra cosa, porque cuando yo entro a un puerto o a un dispositivo del router o del switch, esta palabrita puede cambiar. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Y está el modo de configuración de interfaz. Entonces, cuando yo veo un config if en, en el PRON, es porque estoy dentro de una interfaz. El if quiere decir interfaz. Estoy en una interfaz del router o del switch donde yo voy a conectar a alguien o algo, ¿cierto? Eso quiere decir ese config if. Entonces, tenemos esos modos de configuración. Ahora bien, para yo pasar entre un modo y otro, ¿cierto? Cuando yo me conecto inicialmente y el equipo no tiene ninguna contraseña, él por defecto me deja en el signo de privilegiado, ¿cierto? En el signo de mayor. Y para yo cambiarme al modo de privilegio, simplemente escribo enable o ENA. Yo puedo abreviar los comandos. ¿Listo? ¿Por qué puedo abreviarlo con ENA? Porque en este PRON no hay otro comando que inicie por esas tres letras, ENA, ¿cierto? Entonces por eso lo puedo abreviar. Y con enable o ENA me cambio al modo privilegiado. Ahora bien, ¿cómo me paso al modo de configuración global? Entonces, estando en el modo privilegiado, escribo config terminal y él me deja en el modo de configuración. Listo, configure terminal o conf t y me cambia al modo de config. Cuando yo vea este PRON es porque estoy en el modo configuración. Entonces, los comandos que puedo ejecutar en la raíz no los puedo ejecutar acá y viceversa. Entonces, cuando ustedes escriban aquí un comando y no les dé, fíjense en qué modo del PRON están. Listo, para que puedan eh, eh, verificar por qué no les funciona. Y en el modo de configuración de línea, entonces, estando en el modo configuración, yo escribo line console 0 y aquí voy a configurar el puerto por el cual me voy a conectar al equipo. Entonces, miren que ya el PRON del sistema es config line, porque estoy en un puerto de consola, que es por el que nos vamos a conectar. De hecho, ahorita que hagamos la demostración, para que empecemos a ver ya en el simulador cómo es ese asunto. Ahora, ¿cuáles son esos modos de configuración? ¿Cierto? Uno es el Line Console, entonces entro al config line y aquí puedo configurar los puertos por los cuales me voy a conectar al dispositivo. Y si estoy en interfaz, en una interfaz, aquí me estoy cambiando a la interfaz porque vengo del config line, o sea, de aquí. Aquí me cambio a una interfaz Ethernet y el número de la interfaz. Cuando estemos en el equipo vamos a entender de dónde sale el 0 y de dónde sale el 1. ¿Listo? Porque pueden haber 01, 02, 03 o pueden haber 11, 12 o 21, 31. Este primer numerito quiere decir el puerto o la tarjeta del dispositivo, del router o switch. Y el 1, el número del puerto de esa interfaz o de esa tarjeta. Eso lo vamos a mirar entonces más adelante. Ahora vamos a mirar, digamos que hasta ahora hemos visto usted cómo se conecta al dispositivo y cuáles son esos comandos básicos. Ahora vamos a mirar la estructura de los comandos para que cuando estemos haciendo mucha sintaxis, miremos y entendamos cuál es la forma para que podamos validar si hay un error en la sintaxis. De todas maneras, es muy fácil identificar esos errores en la línea de comandos porque él nos indica dónde está el error. Y uno con el signo de interrogación
él le va diciendo qué sigue. Entonces es muy fácil. Entonces aquí vemos el switch signo de mayor. Aquí estamos en un modo que es el de no privilegiado, ¿cierto? El de usuario. Y aquí hay un comando que dice show IP protocols, es decir, que me muestra los protocolos IP. Pero ¿cuál es la estructura de esta sintaxis? Entonces, está el PRON, ¿cierto? Que es este, donde me dice en qué modo estoy. Luego sigue el comando, que en este caso el comando es show, ¿cierto? Luego me sigue un espacio en blanco y después sigue las palabras del argumento o las palabras del comando o que complementan el comando, ¿cierto? Porque este comando dice show, pero aquí yo puedo mirar show IP, show run config, puedo mirar muchas cosas. Show es mostrar, entonces yo puedo mostrar muchas cosas. Listo. Entonces, IP protocols, miren que yo puedo decirle pin, este es otro comando, y a una dirección IP. Entonces, estos son los argumentos, aquí hay un espacio en blanco y aquí está el comando. Pueden haber más argumentos, eso depende del comando que yo esté utilizando. En la medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a irnos dando cuenta de que hay muchos más argumentos que yo puedo utilizar. Pero digamos que en términos generales, esa es una estructura. Vamos a mirar entonces cómo usted puede mirar o validar si la sintaxis está bien o está mal. Entonces, aquí vemos un comando que es pin. Cuando él te muestra esto así, te está diciendo, vea, y de hecho lo resalta. El pin es el comando y lo que sigue es la IP address o la dirección IP. Nosotros aquí vamos a aprender a calcular las direcciones IP y vamos a ver qué es eso, ¿cierto? Y vamos a ver una matemática básica de redes para que podamos calcular ese direccionamiento. Esto que está aquí es una dirección IP, ¿cierto? Esto es una dirección clase A, no sabemos máscara y otras cosas, que eso lo vamos a entender más adelante, pero ese IP address es esto. Entonces, este comando, ¿cómo se traduce? Así, pin espacio 10.10.10.5. Esa es una dirección IP que identifica un equipo en la red o un dispositivo en la red. ¿Listo? Estos son 4 octetos porque este numerito está conformado por 8 bits, unos encendidos y otros apagados. Eso es lo que vamos a hacer cuando estemos viendo direccionamiento. Y el traceroute, por ejemplo, este comando nos permite mirar, por ejemplo, cuál es la ruta que un paquete IP sigue para comunicarse entre un origen y un destino, o sea, un PC con otro, por ejemplo. Y en este caso, traceroute IP address, entonces traceroute y la dirección IP, ¿cierto? Entonces aquí estoy mirando una 192, 168, 254, 254. Esto ya es una IP clase C, por ejemplo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí hay otra sintaxis. Muy bien, pero digamos que cuando usted está tratando de comprobar la sintaxis, el comando como tal le aparece algo resaltado y después lo que sigue. Si no le apareciera IP address, si usted aquí coloca el signo de interrogación, él le va a decir qué opciones tiene ese comando, porque ese comando puede tener más opciones. Muy bien. Aquí está lo que les venía diciendo ahora. Entonces miren que el comando tiene varias opciones. Entonces si usted escribe pin, espacio y el signo de interrogación, él le va a decir, vea, lo que sigue es una palabra, IP o IP versión 6, ¿cierto? ¿Y eso qué hace? Entonces, en este caso, usted podría colocar una dirección IP. Ahora bien, esto para usted saber qué complementa el comando. Ahora, si usted escribe un comando y le sale un error, entonces él aquí le especifica con este mayor hacia arriba dónde está el error, ¿cierto? Entonces aquí le dice que hay una entrada mala. Quiere decir que si usted escribe interfase, si yo identifico el error que está aquí, entonces yo escribo interfase, signo de interrogación, y él me va a decir que sigue. O si es que este comando no existe, entonces no me va a mostrar opciones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, estas son dos formas de poder ayudarnos a comprobar o a estructurar la sintaxis que yo estoy escribiendo. Muy bien.
Otra forma para nosotros trabajar aquí en los equipos es con unas abreviaturas, ¿cierto? Yo les había dicho ahora que usted puede abreviar las palabras de los comandos y los argumentos. Entonces, por ejemplo, esto es una abreviación de confiterminal o configure terminal. ¿Por qué la puedo abreviar? Porque en este modo no hay otro comando que tenga las primeras 4 letras iguales. Entonces, si yo escribo las primeras 4, el sistema ya va a saber que hace referencia al comando configure. Y argumentos para ese comando configure, no hay otro que inicie por la T de terminal. Entonces quiere decir que ese comando o ese argumento lo puedo poner solo en T. Muchachos, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, señor. Listo, perfecto. Ahora bien, si usted escribe un comando y le da enter y ese comando no existe, entonces le dice que eso es ambiguo o que no existe. Pero si usted escribe las primeras letras y escribe el signo de interrogación, entonces el sistema le va a decir, vea, hay dos posibles opciones de lo que usted está queriendo decir, el comando configure o un comando connect. Entonces ya usted mira con cuál lo complementa. Entonces mire que en este caso, si yo pongo conf, que es como está aquí, ¿cierto? Mire que es que de los argumentos para ese comando no hay otro que tenga las 4 primeras letras iguales. Por eso él lo reconoce como configure. Entonces, por eso si yo pongo conf t, ya él sabe que es un configure terminal. Esa es una forma de abreviar los comandos. En la medida que ustedes van avanzando y le van cogiendo el tiro a escribir comandos, se van a dar cuenta que no necesita escribirlos completamente, sino que los puede abreviar. Hay unas teclas que se utilizan en ese modo de escritura, en esa interfase. Está la tecla Tab, que es para complementar las palabras. Ahorita lo vamos a hacer. La tecla retroceso o el backspace, que es para borrar un carácter. Flecha izquierda o control B desplaza el cursor un carácter hacia la izquierda. Estas ya son pocos usadas. Control F desplaza el cursor hacia la derecha. O flecha arriba o control P, pero digamos que esta sí es más usada, la flecha hacia arriba o hacia abajo, porque los comandos usted los puede ver, los comandos que ha ejecutado. Así como en un Linux usted presiona direccional hacia arriba, direccional hacia abajo, vas viendo los comandos que usted estaba escribiendo. Hay otras, está el control enter, está la barra espaciadora, está el control C, que este sí lo usamos mucho. Es para salirnos de un modo y caer a la raíz del modo privilegiado. También el control Z. Estos dos se usan. Y cuando usted quiere interrumpir algo, porque por ejemplo escribe un comando mal y él se quedó ahí como tratando de traducirlo y resulta que ahí se demora. Entonces usted con control shift 6, presionadas al tiempo, usted suspende esa traducción que él está tratando de hacer de un comando que no existe. Ahorita vamos a hacer esas demostraciones. Entonces, esos son los comandos, algunos comandos básicos. Yo les voy a publicar una lista de comandos para que en sus ratos libres empiecen a mirarlo, para que cuando estemos haciendo ya práctica, entonces sea más fácil conocerlos. Vamos a ver entonces, la configuración básica de esos dispositivos. Nosotros ya sabemos cómo nos conectamos, en qué modo nos conectamos, cuáles son los comandos básicos y cómo los puedo escribir, si abreviados o no. Listo. Ahora vamos a ver algunas configuraciones básicas, pero las vamos a hacer ahorita en el dispositivo. Entonces, la primera configuración básica que uno hace es, recuerden, si estoy en el modo privilegiado, me debo cambiar al modo configuración, o sea, que aparezca en el prompt config. Y ahí sí puedo empezar a configurar. Con el comando hostname, yo le cambio el nombre al switch o al router. Entonces miren que él en este momento se llama switch por defecto. Pero cuando yo escribo hostname, espacio y un nombre, entonces ya ese nombre cambia. Entonces mire que aquí dicen switch config
pero después de que le cambie el nombre con hostname, ya dices el nombre que le puse acá, ¿cierto? Estos nombres son muy importantes. Hay redes que tienen miles de switches, miles. Entonces, imagínese usted cómo saber cuál es el switch al cual usted se va a conectar. Entonces, esos nombres deben ser mnemotécnicos. No deben tener espacios en blanco ni caracteres especiales. Mnemotécnicos en el sentido de que, por ejemplo, este nombre que dice Swiss piso 1, perdón. Swiss piso 1. Entonces, yo ya sé que si estoy en un edificio y yo me voy a conectar a ese switch, lo puedo buscar por ese nombre. Swiss piso 1, ¿cierto? Muy bien. Muchachos, en el momento que quieran hacer preguntas, me interrumpen. Ahora veníamos hablando también que cuando nos vamos a conectar inicialmente a los equipos, nosotros debemos ponerle una contraseña, ¿cierto? Tradicionalmente lo que nosotros tratamos de hacer, y es por facilidad, es que colocamos claves muy sencillas, ¿cierto? Y resulta que las claves son el primer punto de contacto o de acceso a un equipo, a una cuenta, a cualquier cosa. Es el mínimo de seguridad que algo debe tener, una contraseña. Esa contraseña, bueno, hay personas que dicen, no, mi contraseña es Carlos123. Y uno les dice, pero ¿por qué eso tan sencillo? No te confíes. Ah, es que a mí nunca me ha pasado nada. No espere que le pase, ¿cierto? Y más ahora, hoy estaba precisamente leyendo un artículo de la revista Semana donde decían que el año pasado los ataques de ransomware, por ejemplo, de secuestro de información, habían aumentado el 22% el año pasado. Y este año ha aumentado el 133% en la misma época, o sea, comparando con el año anterior. 133%. Y cada vez eso va a ser peor, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que no se confíen utilizando contraseñas sencillas para nada, ni para el celular, ni para su portátil, ni para las cuentas de correo, para nada. Y tampoco trate de ponerle la misma contraseña a todo. Cámbiele cualquier cosa, porque es que hay gente que pone la misma contraseña en todas las cuentas de correo, en todas partes, y se la cogen una vez y ya con eso tienen acceso a todo, ¿cierto? Esas contraseñas deben tener una estructura mínima, recomendable. Y no, ¿cuál es la estructura? Entonces, que tengan siquiera mínimo 12 caracteres. Hasta hace unos años, pandemia más o menos, se hablaba de que el mínimo recomendable era 8. Pero como los ataques han aumentado, entonces también hay que aumentar la longitud de la contraseña para que a través de un ataque de fuerza bruta no la descifren. Dependiendo de la longitud de la contraseña, en un ataque de fuerza bruta se pueden tomar 8 días, un mes, 2 meses descifrando una contraseña. Perdón. Entonces, en dispositivos de estos como de misión crítica, que son los de red, acostúmbrense a utilizar contraseñas con un mínimo de complejidad, que es como lo que estamos conversando acá. En la compañía... Okay. Sí, dime. Discúlpeme, pero ese tiempo de descifrado no es tiempo de la persona que está intentando hacer, sino tiempo del robot que lo está tratando ¿cierto? Exacto, del robot. Sí, no, eso no es una persona que está ahí sentada, no. Eso es un robot, que es lo que llamamos robot, pero es un algoritmo que está tratando de hacerlo. Internet está lleno de robots. Ustedes están conectados en su casa y yo estoy conectado aquí en la oficina, porque me cogió la tarde en la oficina hoy. Y en este momento seguramente hay miles de robots tratando de entrar a sus máquinas, porque Internet está lleno de eso. El robot que logra capturar algo, transmite esa información a alguna parte, allá sí hay una persona que recibe la alerta y ya con los datos que el robot le envía, ya él se conecta y esculca. De hecho, alguien puede estar dentro de su máquina en este momento, esculcando a ver qué vi ahí, ¿cierto? Para luego joderle la vida. Pero como eso no se ve a simple ojo, usted no sabe si hay alguien o no ahí, ¿cierto? Entonces, por eso la seguridad es tan importante. La seguridad física
pues las empresas, es un riesgo que las empresas transfieren. ¿A quién se lo transfieren? A la empresa de seguridad. Entonces la empresa de seguridad ponía ahí un vigilante con un arma o con un palo y él ve con el ojo quién entra y quién sale y con qué entra y con qué sale, ¿cierto? Pero dígame usted en la seguridad informática o electrónica, ¿usted cómo hace para ver quién entra y quién sale? Por eso es tan compleja, ¿cierto? Y por eso hay especializaciones para eso, de cómo hacer esos análisis para saber quién está entrando, quién está saliendo. Y es tan compleja que hoy en día se habla de que una tercera guerra mundial no va a ser tan bélica así como está con Rusia, Ucrania, por ejemplo. No, ¿cierto? Las guerras ahora van a ser químicas, van a ser cibernéticas. De hecho, cuando empezaron a pelarse en los dientes Rusia y Estados Unidos por lo que está pasando en Ucrania, Putin dijo que ya había empezado a armar su ejército cibernético. Y a los días dijo el presidente de Estados Unidos lo mismo, que ya tenía sus ejércitos cibernéticos. Y ya hay, los teóricos dicen que ya hay una guerra hace rato entre las grandes potencias mundiales, guerra cibernética, porque todo el tiempo se están tratando de espiar. Miren que de hace unos meses detectaron en una zona muy protegida de Estados Unidos, que es donde tienen todos los buques nucleares, submarinos nucleares, y vieron un dron o algo que estaba sobrevolando esa parte que es un cielo protegido. Y había un dron ahí. O sea, ellos se espían todo el tiempo de miles de formas. Los teóricos dicen que la tercera guerra mundial va a ser cibernética y que de hecho ya se vive, ¿cierto? Y que va a ser química. Y lo que menos va a ser es bélica. ¿Y por qué va a ser menos bélica? Porque es que con un solo bombazo van a acabar medio planeta o pueden acabar todo el planeta. Por eso es que eh, Rusia está lleno de bombas nucleares. Con una sola bomba hubiera podido acabar a toda Ucrania, pero se miden en esos usos porque saben que eso trae muchos perjuicios para la humanidad. Y de hecho, el uso indiscriminado de esa tecnología puede acabar el planeta por completo, ¿cierto? Entonces, esas serán las últimas instancias en el caso de una guerra, pero las guerras van a ser cibernéticas y químicas. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con las contraseñas. Ahora, con el Internet de las cosas, nosotros hemos ido perdiendo privacidad. Por ejemplo, los celulares todo el tiempo nos escuchan y transmiten lo que escuchan, lo transmiten a alguna parte, ¿cierto? Cuando uno navega en Internet, muchas de las cosas que hace en Internet, como usted ya ha aceptado muchos cookies, perdón, entonces toda esa información que capturan los cookies la transmiten a un sitio y con esa información saben usted qué hace, qué páginas visita, qué días, a qué horas, por el teléfono celular, saben en qué partes usted se mueve, qué sitios visita, cuánto tiempo se quedó en ese sitio, etcétera, etcétera. Google es considerado el banco de datos más grande del mundo porque tiene tanta información de nosotros, saben tantas cosas de nosotros que ni nosotros mismos sabemos, ¿cierto? Por eso es que usted habla con alguien de algo y se sienta en el computador y empiezan a salirle publicidad de eso que usted habló con alguien y entonces ve y de dónde salió eso. Ah, porque el celular te está escuchando. Hay satélites con cámaras y lentes superpotentes que nos están espiando todo el tiempo. Es decir, la privacidad por el Internet de las cosas se perdió, ¿cierto? Eh, el Google Home que uno pone en la casa te está escuchando todo el tiempo. Entonces saben muchas cosas de nosotros. Por eso es que las contraseñas son tan importantes para que toda esa cantidad de dispositivos que se interconectan a través de las redes tengan un mínimo viable de seguridad, que no tengan acceso a todo, ¿cierto? Bueno, de alguna manera terminan teniendo acceso, pero porque no hay nada 100% seguro. Pero sí tenemos que aplicar métodos, políticas, procedimientos para mitigar esos riesgos. El riesgo que no podemos mitigar, entonces ya decidimos si lo transferimos o si lo aceptamos. Por ejemplo, el riesgo de la seguridad física, ese es un riesgo que uno transfiere y todas las empresas contratan una empresa de seguridad.
para no enredarse en sacando permiso con armas, para no tener unidades de reacción inmediata y una cantidad de cosas. Entonces transfieren ese riesgo. Ah, el riesgo de un terremoto, no, pues ese que tienen que hacer, asumirlo, ¿cierto? Y no hay nada que hacer. Entonces, el tratamiento de los riesgos es importante. En los análisis de seguridad, ustedes en el sexto semestre van a ver una cátedra de seguridad, pero en los análisis de seguridad hay que contemplar todo. Y el mínimo elemento son las contraseñas. Entonces, las contraseñas deben tener un mínimo de complejidad. Deben tener mínimo 12 caracteres, deben tener letras mayúsculas y minúsculas, números y ojalá caracteres especiales, porque eso la va a hacer más difícil. Y no usen palabras conocidas, el nombre de la novia, de la esposa, del novio, el esposo, palabras como el nombre de la mascota, los números, la fecha de cumpleaños, porque hay conversaciones que son de ingeniería social donde te van preguntando eso, ay, qué mascota tan linda, ¿cómo se llama? ¿Y usted cuándo nació? Y con eso van a empezar después a intentar descifrar su contraseña. Entonces las contraseñas no deben decir nada y deben tener mínimo 12 caracteres. Cuando yo llegué a la compañía donde estoy como director de operaciones, me di cuenta que las contraseñas que tenían eran supremamente sencillas. Había una que decía Light Love 2019 y ya, esa era la contraseña. Para acceder a un sistema súper crítico. Cuando yo empecé a cambiar ese método, las personas me decían, jefe, esas contraseñas tan complicadas no se las aprende nadie. Yo les decía, esa es la idea, que nadie se las aprenda, ¿cierto? Mire a ver usted cómo la guarda, cómo la conserva y cómo le garantiza la seguridad a esa contraseña para que nadie la sepa. Y es que así deben ser. Esos cambios en las empresas son muy complejos porque las personas suelen, cuando usted los saca de la zona de confort, pues brincan y patalean, ¿cierto? Ay, pero es que una contraseña que yo ya ni pienso para escribirla, que me la sé, entonces me la vas a cambiar. Es un problema, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Las contraseñas no pueden ser tan sencillas. Muy bien. Ahora decíamos entonces que cuando nos conectamos a los dispositivos, muchachos, qué pena, pero hoy me empezó, hoy he estado jodido de la tos. Ahora les decía que cuando nos vamos a conectar a los equipos, lo primero que uno debe hacer es ponerle contraseña antes de empezar a configurarlo. Entonces aquí tenemos cómo ponerle una contraseña al modo usuario y cómo ponerle una contraseña al modo privilegiado. Y ambas deberían ser diferentes. No esta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. ¿Cómo le pongo la contraseña entonces al modo usuario? Estando en el prompt del privilegio, escribo configure terminal, le digo line console 0. ¿Por qué line console 0? Porque ahorita vamos a ver que donde uno conecta el cable es un puerto de consola. Y normalmente los equipos traen un solo puerto de consola, entonces por eso es el 0. El password y el password que le voy a poner, en este caso el password es Cisco, ¿cierto? Le digo que es para el login, finalizo y ya. Y para el modo privilegiado, entonces le digo configure terminal, vuelvo y entro al modo configuración, le digo enable secret y el password que le voy a poner, en este caso class, ese sería el password, ¿cierto? Le digo exit y me salgo. Aquí me faltaría grabar esa configuración, pero lo hacemos más adelante. ¿Listo? Muy bien. Los equipos de comunicaciones pueden tener varias, o sea, se pueden conectar varias personas al equipo y pueden tener de 0 a 15 posibilidades. Entonces, otra forma de configurar todas esas terminales es diciéndole BTY a todas entre el 0 y el 15, o sea, 16 terminales, que les ponga un password, y en este caso es Cisco, o usted configura una por una, 0, 1, y le va poniendo password independientes, y podrías asignarle una consola a cada persona. Esto digamos que se usa muy poco, porque normalmente el que administra los equipos de comunicación es una sola persona. Entonces, con lo que hicimos en la diapositiva anterior, prácticamente hay, porque solamente una persona administra los equipos. Muy bien.
En los procedimientos anteriores, entonces la contraseña no queda encriptada por defecto. Usted le pone contraseña, pero no queda encriptada. Entonces, la contraseña hay que encriptarla. Entonces, volvemos a entrar al modo configuración y le decimos Service Password Encryption. Esto encripta el password. Este comando que hay acá, show run config, es para mirar la configuración del equipo. Y por aquí vamos a ver que el password está encriptado para la consola y para los BTY también. Está encriptado, esto no dice nada. Aquí no dice class, Cisco, ahí no dice nada, ya está encriptada. Entonces a los procedimientos anteriores hay que agregarles el Service Password Encryption. Recuerden, Line Console 0, password, cierro, y para el usuario, y Enable Secret eh, para el administrador. Listo. Muy bien. Esto es muy, muy importante porque le va a permitir a ustedes entonces configurar la seguridad del equipo. Listo. Muy bien. Y la inscripción para que eso quede totalmente seguro. Muy bien. Ahora uno puede configurar un mensaje para que cuando alguien esté tratando de conectarse, si no está autorizado, entonces el sistema le diga, vea, esto es un logueo autorizado, esto no es para cualquiera. Entonces, que le diga que necesita una autorización. Muy bien. Entonces, este tampoco se usa mucho, pero se puede hacer, listo. El comando es bannermod y entre signo de número el mensaje que se va a colocar. Listo, entonces usted decide, pero este es algo que no se usa casi, pero se puede colocar si usted necesita o quiere ponerle un mensajito a las personas que se están tratando de conectar sin autorización. Simplemente es una advertencia. Ahora vamos a mirar cómo guardamos las configuraciones. Los comandos previamente que estamos haciendo, si en este momento apagáramos ese switch que estamos configurando y usted lo vuelve a prender, nada de lo que hizo se grabó, ¿cierto? Entonces, el comando para ver la configuración es show y usted puede ver varias configuraciones. Está la configuración del start config, está la del run config, digamos que esas son las dos principales, hay otra. En el start config es el archivo de configuración que se guarda en la NVRAM, que es una memoria de lectura y escritura que tiene ese switch o ese router. Los routers, como cualquier sistema, tienen un dispositivo de almacenamiento, que es la NVRAM, tiene un procesador, ¿cierto? Entonces, en esa NVRAM es donde se guarda. Se llama Start Config porque cada que usted enciende el equipo, él va a cargar la configuración que está en ese archivo. Está la run config, que la run config es la que está en la RAM, no en la NVRAM. Recuerde que aquí es donde se escribe y esta es la RAM. La RAM es memoria temporal. Si usted apaga el equipo, todo lo que está en la RAM se pierde, ¿cierto? Entonces el run config es lo que está en memoria. Cuando usted está configurando el equipo, inicialmente todo eso queda en el run config. Y para que quede definitivo y no se pierda, usted la debe grabar. Usted le dice GRUI simplemente o WR y eso la escribe. O hay otros comandos que dice copia el run config al start config. Pero con decirle WR, perdón, con eso ya queda grabada la configuración. Aquí estoy tomando agua parejo, muchachos, para esa tos. Muy bien. Este es un reload, también casi no se usa, la verdad, para reiniciar el equipo. Y hay un comando que se llama erase start config para uno borrar esa configuración. Entonces, si usted ya tiene una configuración guardada y le da erase start config, cuando lo vuelva a prender, el equipo sube en cero, como si no hubiera tenido ninguna configuración. Eso lo podemos hacer después. Hay una forma de capturar toda esa configuración que usted va haciendo en el equipo.
o todo lo que usted escriba, mira y observe en en el equipo de comunicaciones, que usted puede grabarlo en un archivo local en su máquina. Por si algo pasa, usted tenga de dónde recuperar esa configuración, ¿cierto? Les cuento una historia. Yo fui director de tecnología en el Tecnológico de Antioquia. Y allá el administrador de la red lo tuvimos que cambiar, despedirlo, porque era una persona que había perdido confianza de la administración y también en mi caso, pues personal como director de tecnología. Entonces tuvimos que cambiarlo. Cuando el día que le dijimos que hasta ese día trabajaba, pues también ya días antes había una persona que lo iba a reemplazar y le recibió en ese día las cosas. Y yo le dije, Walter, lo primero, no se vaya sin hacer eso, cambie todas las contraseñas de acceso. Pues como ellos ya se conocían y tenían cierta confianza, pues él se confió y no cambió la configuración. Al otro día llegamos y no había nada de red, no había internet, no había nada. La gran mayoría de los equipos de misión crítica principales, el muchacho este borró la configuración. Entonces le dije yo a Walter, bueno, restaure el... Ah, pero es que acá no hay configuraciones, no tenemos nada, toca empezar de cero. Dios mío, un campus de una universidad tan grande y empezar a configurar de cero. Nos tocó empezar a configurar de cero. Estuvimos una semana habilitando los servicios críticos, después segmentos de redes, por bloques, por edificios, hasta que terminamos todo. Y era trabajando día y noche, durmiendo escasamente 2 horas para medio descansar. Entonces, uno capturar esa información es bien, bien importante. Con esa herramienta PuTTY, o otras, porque hay varias, dentro de la configuración, usted en el login, usted le puede decir todo que lo que esté saliendo allá en la consola después de que se conecte, lo saque a un archivo que usted ya mira cómo lo llama, ¿cierto? Entonces es bien importante. Ahora, en el simulador, que uno normalmente cuando está montando una red, usted primero la monta en el simulador. Bueno, ya los que tienen destreza, de una vez se van a los equipos y configuran. Pero el que es bien organizado, pues primero lo hace en el simulador, lo diseña, prueba que sí funcione y después copia y pega la configuración. Entonces, digamos que esa es otra manera de tener un backup de esa configuración, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si usted hace esa configuración, usted le da showroom config, que al decirle showroom config le está mostrando la configuración que está corriendo en memoria, ¿cierto? Entonces le va a quedar grabada en este archivo que usted configura acá. Y después va y mira el archivo, lo organiza y de esa manera usted ya tiene, digamos que un backup de la configuración. Ahora vamos a ver puertos y direcciones, que es lo que se configura en los equipos ya de usuario final. Hasta acá hemos visto cómo configurar algunas cosas, porque hay muchas, pero digamos que esto es un abrebocas. Cómo configurar inicialmente esos equipos de comunicaciones. Pero recuerden que ahora decíamos, o en la clase pasada, que para que dos computadores se puedan comunicar entre ellos, deben tener una dirección IP, ¿cierto? Y unos servicios asociados a esas direcciones. Lo mínimo que debe tener es una dirección IP, ¿cierto? Esta es una dirección IP clase C, eso lo vamos a ver más adelante. Debe tener una máscara. La máscara le dice al sistema esa dirección, ese rango de direcciones, desde dónde va y hasta dónde va. Y la puerta de enlace o el default gateway, que la puerta de enlace es el dispositivo en esa red LAN, muy importante, que lo saca a internet o le dice a esa red local por dónde se tiene que ir para llegar a la red destino a la que él está tratando de buscar. Nosotros en las clases prácticas que vamos a hacer, vamos a simular una red nacional. Aunque el curso se llama redes LAN, vamos a simular una red nacional y vamos a mirar cómo un computador que está en Medellín se puede conectar con un computador que está en Bogotá y viceversa, ¿cierto? Y cómo sale a internet. Entonces, esa puerta de enlace que tienen los equipos configurados es la que le dice al sistema que si él se va a comunicar con una red que él no conoce, se la entrega a la puerta de enlace y esa puerta de enlace, que normalmente es un router,
ya es el que te saca a internet o a la red que usted quiere buscar. Y hay otro parámetro que aquí no está, pero que también es muy importante, aunque no es necesario. O sea, usted puede navegar en internet sin un DNS, Domain Name Server, pero tener un DNS es fundamental porque facilita la navegación en internet. ¿Cómo funciona la navegación en internet? Entonces usted entra al navegador y usted escribe 192.168.1.10 y él le carga una página, ¿cierto? Esa es una forma. O usted escribe www.elcolombiano.com y el sistema le carga una página. Resulta que el sistema no va a buscar al colombiano. Hay un servicio que se llama DNS que traduce ese nombre que usted escribió en una dirección. Y esa dirección es la que el sistema va y busca, ¿cierto? Si yo les dijera a ustedes, y eso también existe por la fácil recordación, si yo les dijera a ustedes, vean, nos encontramos en la carreras 46 con la calle 50, número 5020. ¿Ustedes de entrada saben qué es eso? ¿Dónde es eso? ¿Qué hay ahí? Seguramente que no, ¿cierto? Pero si yo les digo, vean, nos encontramos en el edificio Coltejer, usted sabe llegar a esa dirección. Y de pronto sin fijarse en la dirección, simplemente usted sabe dónde es y allá va, ¿cierto? Lo mismo pasa en las redes de datos. Uno busca los nombres porque usted fácilmente se aprende el nombre. Usted se aprende fácilmente el colombiano.com.co, pero no se va a aprender una dirección 200.30.120.15. Eso no se lo aprende de nadie, ¿cierto? Entonces, por eso el DNS es importante. Entonces, las direcciones son fundamentales. Bueno, esta es una dirección IP versión 4, que es en la que nos vamos a enfocar acá. Y esta es una dirección IP versión 6. Las direcciones IP versión 4 se agotaron para Internet, porque con el Internet de las cosas, como ya es tanta cosa la que se conecta y cada cosa que se conecta necesita una dirección, entonces se agotaron. Y por eso surgió IP versión 6, para tener más posibilidades de conexión. Y casi se dice que es casi limitado, ¿cierto? Porque son muchísimas direcciones. Nosotros aquí nos vamos a enfocar en el direccionamiento IP versión 4. Y están entonces las interfaces. Perdón, qué pena sí. que lo interrumpa nuevamente. No, pero la IPv6 cambia la estructura que vi que tenía. Sí, claro. Sí, claro. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay uno que no tiene nada. Y 6, ¿cierto? Y cada elemento de estos ya no son de 8 bits, sino que ya son de 32 valores o 32 bits. O sea que esto es casi que incalculable, ¿cierto? Esta es otra dirección IP versión 6, mírenla hasta acá, ¿cierto? Pero depende de la estructura. Más adelante, si nos da el tiempo, vemos una clasecita de IP versión 6. El hecho es que el IP versión 6 surgió para poder suplir la necesidad de nuevas direcciones. Y tanto IP versión 4 como IP versión 6 convergen, es decir, se ven entre ellas, ¿cierto? En la realidad hoy en día es que las empresas siguen manejando IP versión 4 al interior de sus empresas y hacia Internet están implementando los servicios en IP versión 6. Pero todavía muchos están en IP versión 4, pues, por no decir que todos. Pero sí, paulatinamente ya se están migrando a IP versión 6. De hecho, el Ministerio de las TICs o de las telecomunicaciones saca anualmente convocatorias para que las empresas presenten proyectos de migración a IP versión 6 y el Ministerio de las TICs los apoya con recursos, con capacitación, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora siguen entonces las interfaces y los puertos. Entonces, aquí tenemos unos switches, hay de diferentes tamaños. Cada cosita que vemos ahí, como ese huequito, eso es lo que llamamos un puerto y es una interfaz para el dispositivo. Entonces, cuando uno está aquí, vemos es un puerto, pero cuando yo estoy configurando el dispositivo, es una interfaz. Entonces, la interfaz es lo que yo configuro. Y lo que yo veo aquí, donde voy a conectar el cable, es el puerto. ¿Listo? Esto lo vamos a ver más adelante, en la próxima clase,
pero tenemos diferentes medios de conexión, ¿cierto? Está el cableado, está la fibra óptica y están los medios inalámbricos. Más adelante, en la próxima clase, vamos a ver en detalle cómo funciona el cable, cómo se poncha el cable, cuál es la distancia máxima del cable, cuándo es un cable lineal, cuándo es un cable cruzado, y en el caso de las fibras, cuándo usar fibra, y si es una fibra multimodo o monomodo, y cuándo vamos a usar un enlace inalámbrico, para qué casos se recomienda el enlace inalámbrico y en qué frecuencia y canal vamos a trabajar, porque el espectro, usted mira para los lados y usted no ve señales inalámbricas, ¿cierto? Ni las siente, pero el espectro está distribuido en bandas de frecuencia y cada banda de frecuencia tiene unos canales. Entonces vamos a mirar una herramienta para poder identificar esas frecuencias y esos canales para yo decidir en cuál meto mi señal inalámbrica para que sea lo más estable posible. Porque las señales inalámbricas convencionales, lo que llamamos nosotros tradicionalmente la Wi-Fi, funciona sobre unas bandas de frecuencia que son de uso libre en la mayoría de los casos, y por eso, por ser libre, como todo mundo se mete por lo que es libre, entonces son bandas de frecuencia que están muy congestionadas y por eso son inestables. Entonces, cuando usted va a conectar un sistema de emisión crítica, tiene que hacerlo con cable o con fibra. Si no es de emisión crítica, como el portátil que yo estoy conectado aquí por red inalámbrica, entonces lo conecto por red inalámbrica porque no es crítico, pero yo no puedo conectar un servidor, ¿cierto? Con red inalámbrica. Pues no es lo ideal, se puede sí, pero no es lo ideal. Vamos a ver entonces las configuraciones de las direcciones. Entonces ya habíamos mencionado, me adelanté un poco, no importa, que cualquier dispositivo debe tener una dirección IP que tiene esta estructura, que esa dirección IP debe estar acompañada de una máscara y de una puerta de enlace y de un DNS como mínimo. Uno puede tener varios DNS o Domain Name Server o servidores de nombres de dominio, ¿cierto? ¿Por qué debe tener varios? Pues si uno falla, pues que el otro siga resolviendo. Además, porque hay servidores de DNS internos y otros para Internet. Listo. Esas direcciones IP se pueden colocar de dos maneras en un computador. De manera manual, aquí está marcada la opción de use la siguiente dirección, o sea, esta que está acá. Alguien la puso ahí manualmente. O obtenerla dinámicamente, ¿cierto? Cuando una cosa y cuando la otra, eso depende de la facilidad, porque de cualquiera de las dos formas eso funciona igual. Pero imagínense, por ejemplo, que usted tiene una red, que usted es el administrador de la red de Bancolombia en el edificio de Punto Clave. Allá hay más de 6.000 puestos de trabajo. Si usted lo hace manual, como está acá, usted tendría que ir a equipo por equipo y colocarle esto manualmente. Si teniendo en cuenta que eso tiene como no sé cuántos pisos y son 6.000 puestos de trabajo, a usted le tomaría eso un año en hacerlo, ¿cierto? Y la empresa no lo puede esperar. Pero si usted lo hace de manera automática, entonces cada que alguien prende el computador, se conecta automáticamente. Y si se conecta es porque alguien automáticamente le entregó dirección IP, ¿cierto? Esa forma de hacerlo Profe, automático. pero cambia, perdóneme que sea con... Pero Sí. entonces cambia cada vez que la persona se conecte, apague y vuelva a conectarse, cambia esa dirección. Depende cómo usted la configure. Cuando usted está configurando el servidor de HCP, que aquí dice, cuando usted configura el servidor de HCP, que es el que entrega las direcciones, usted configura algo que se llama el time to life o el tiempo de vida. Entonces usted le dice al sistema cada cuánto la va a renovar. Dependiendo también del nivel de seguridad, hay que rotarla, pero tradicionalmente esa dirección IP se deja, de hecho, la configuración mínima que pone el DHCP son 8 días, pero usted le puede decir no, un mes o un día o unas horas, ¿cierto? Es dependiendo del nivel de seguridad también. Pero cada que usted enciende el equipo, él verifica ese parámetro, el time to live, el tiempo de vida. Si son 30 días y usted lleva 5 días con la dirección, le deja la misma. ¿Listo?
Muy y eso buena. hace referencia, y eso hace referencia o a lo que uno escucha que sí, en algún momento me decían, no es que pida una, que se la hagan estática o que le pongan su IP estática porque estaba dinámica. Entonces, ¿es exactamente lo mismo o ya es otro cuento No. distinto? Estática es porque alguien fue y la puso manualmente. Y dinámicamente es porque un sistema le entrega la dirección dinámicamente. Ahora bien, después de que el sistema se la entregue dinámicamente, usted le puede decir al sistema que esa dirección siempre sea fija para ese equipo. La entrega inicial fue dinámica, pero usted después le puede decir, déjese la estática, es decir, que siempre tenga la misma. Eso se puede hacer. Eso lo vemos también en la Ok, configuración que vayamos a hacer. listo, profe, muchas gracias. Listo, muy bien. Continuamos acá. Entonces, en la anterior está puesta estáticamente. Cuando es dinámicamente, entonces aparece así. Es decir, aquí usted no va a ver números porque va a ser dinámica. Entonces, cuando el equipo está iniciando, él la va a solicitar y se la coloca, pero usted aquí no la va a ver. Si usted quiere saber qué dirección este computador recibió dinámicamente, entonces hay un comando que es el ipconfig, que usted escribe por línea de comandos y él le muestra cuál es la dirección que ese sistema tiene, ¿cierto? Pero aquí, cuando usted le dice dinámicamente, esa dirección no se ve, porque como es dinámica, hay que esperar que él la solicite. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, a los equipos de comunicaciones, uno les puede colocar o les debe colocar dirección IP para administrarlos remotamente, ¿cierto? Entonces, esta es una forma de hacerlo. Entrar al modo configuración, estando en el modo privilegiado, decirle interfase VLAN. ¿Qué es una VLAN? Eso lo vamos a ver en la práctica ya. Es una virtual LAN o una red virtual. Y en este caso, uno puede tener varias redes virtuales en un dispositivo. Eso lo hacen todas las empresas por seguridad. Y las VLANs pueden ir de 1 hasta 1024. No recuerdo si es 1024 o más, pero es 1024 ahí cerquita. Después lo verificamos. Lo que pasa es que yo que llevo 30 años de experiencia en esto, nunca he tenido que crear 1024 VLANs. Uno llega a 50, 60, 70 VLANs. Entonces, por ejemplo, en el edificio de Bancolombia, como para seguir con el ejemplo, es que el piso 1 va a ser la VLAN 2, el piso 3 va a ser la VLAN 3. Todos los directivos van a estar en la VLAN de directivos y así sucesivamente. Es una manera de segmentar y de separar el tráfico de las redes. Hoy en día la telefonía es IP, o sea, es de este nivel. Y se crea una VLAN solo para la telefonía, ¿cierto? Entonces, esta es una forma de hacerlo. Muchachos, denme un segundito, porfa, que me están tocando acá. Un segundito. Bueno, muchachos, tengo 10 minuticos para salir de la oficina porque van a hacer unos arreglos en internet, porque hoy en el edificio estuvo muy intermitente todo el día, entonces van a revisar trabajos, entonces me quedan 7 minuticos. Vamos a aprovecharlos al máximo. Vamos a por lo menos terminar la teoría y en la próxima clase empezando vemos entonces la práctica de lo que hicimos acá. Listo. Muy bien, me voy a cambiar aquí a la presentación nuevamente. Entonces les estaba diciendo que acá los dispositivos por defecto, la VLAN 1 es donde están todos, mejor dicho, un dispositivo por defecto, todos los puertos están en una VLAN, que es la VLAN 1. Por eso es que todos los puertos van a funcionar fácilmente en la misma red porque están por defecto en la misma virtual LAN, ¿cierto? Pero uno lo que tiene que hacer es crear segmentos de redes locales para separar el tráfico. Es que el área financiera es una VLAN. En la universidad, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con estudiantes es otra VLAN, por seguridad. Entonces, uno crea la VLAN y después le coloca la IP a este dispositivo, entonces a este switch. Entonces, ¿cómo se la coloco? IP address
la dirección que va a tener este dispositivo y con su respectiva máscara. De la dirección, esto lo vamos a ver más adelante, de la dirección, que todo esto le corresponde a este equipo, pero las direcciones no se pueden repetir. Entonces no puede haber otro equipo que tenga la misma dirección terminada en 20. Se pueden repetir estos 3 primeros octetos o los 2 primeros, que también lo vamos a ver más adelante. Porque en este caso, que es una clase C, los 3 primeros octetos dicen la red y el último numerito es propiamente la IP que va a tener este dispositivo. Entonces la IP de este switch es la 192.168.120. Si yo fuera a configurar otro switch, le tendría que poner la 1.21 o 1.19, pero no le puedo poner la 1.20 porque no pueden haber dos direcciones IP iguales. Así como ustedes y yo no podemos tener la misma cédula, entonces debemos tener cédulas diferentes para podernos identificar en la sociedad. Lo mismo pasa en las redes. Listo. Muy bien. Listo. Lo que sigue entonces es armar esa práctica en el simulador de Packet Tracer. Listo. Yo voy a cambiarme aquí, nos quedan unos minuticos. Yo voy a entrar, creo que no están viendo mi pantalla ya, ¿cierto? Yo compartí fue la pantalla. Entonces, espérenme, yo comparto aquí toda la pantalla. Me dice si la están viendo. Sí, profe, ya. Listo. En el Classroom, muchachos, yo les puse una guía para que ustedes descarguen el Packet Tracer, que es el simulador, porque aquí es donde vamos a hacer las prácticas. Listo. Rápidamente, esto lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Miren que acá en la parte de abajo, este es el área de trabajo del modo lógico y hay un área de trabajo del modo físico. Nosotros vamos a trabajar más en el modo físico que en el modo lógico, porque se ve mucho más cercano a la realidad. Y aquí en la parte de abajo nosotros tenemos dispositivos de red, este es el grupo, estos son grupos. Miren que en la medida que yo me cambio entre un grupo y otro, aquí cambian los subgrupos. Y hay un subgrupo que se llama switches. Entonces acá está el switch. Miren cómo se ve el switch aquí en el modo lógico. Pero si yo me voy al modo físico, ¿cierto? Y entro por allá, que aquí debe estar, eso tranquilo que lo vamos a ver con detalle después. Miren que el switch aquí, este es el switch en el modo lógico, en el modo físico. Y en el modo lógico se ve así. Entonces, según lo que veníamos hablando en las diapositivas, entonces, miren que tiene unos puertos y cuando lo esté configurando, vamos a configurar son interfaces. Si yo hago clic derecho sobre el dispositivo y le digo inspeccionar por detrás, entonces por detrás vamos a ver el puerto de consola. Mírenlo, aquí está. Que es el que vamos a configurar con conf line 0. Por este puerto nos vamos a conectar inicialmente para configurar la contraseña de logueo en ese equipo. Nosotros aquí en este modo vamos a armar un data center. Aquí vamos a configurar varios racks, varios switches, routers, vamos a poner servidores y vamos a configurar los servidores, vamos a configurar la red inalámbrica. Aquí, en este espacio donde yo estoy, aquí vamos a configurar el data center. Y si yo me devuelvo de nivel, entonces aquí voy a poner un plano de una oficina y empiezo a conectar. De hecho, vamos a utilizar un plano de edificio de varios pisos para que veamos cómo se interconectan ese tipo de cosas. Listo, pero entonces, dado que ya no tengo que desalojar, entonces esta parte la vamos a empezar a configurar en la siguiente clase antes de que veamos la teoría de la siguiente clase que va a tener que ver con los cables, con la fibra óptica y con la señal inalámbrica. ¿Listo? Profe, o el lunes. No, no le queda fácil. Pero este lunes, muchachos, es festivo, entonces muchos estarán con la familia, yo también voy a salir con la familia, entonces el lunes tampoco vamos a poder estar, pero lo hacemos el viernes con seguridad. ¿Listo? Yo espero que el próximo viernes no me coja la noche aquí en la oficina. Bueno, aquí esto normalmente no pasa, pues aquí yo me quedo hasta la 1 o 2 de la mañana, pero hoy es un caso especial porque tienen que revisar el internet. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, muchachos, de lo que vimos hoy.
Vamos bien. Súper, profe, muy bien. Muchas gracias. Muy claro todo. Me alegra mucho que estén motivados con el tema. Es un tema muy encarretadorcito y es un complemento muy, muy importante para ustedes. Profe, ¿y ya los videos los montó a la...? Sí, claro, ya Sí, están en bueno, el Classroom y ahorita cuando me llegue, bueno, ahorita no, esto se demora para llegar, pero mañana temprano les monto la grabación de la de hoy. Listo. de acuerdo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, voy a detener la grabación.